la marcha llegó a Cotoca y en pocas horas más estará en Santa Cruz. Pero es importante que la gente comience a entender qué hay por detrás de la demanda de los pueblos indígenas. Y qué mejor que abordar este tema con especialistas, con sociólogos, con investigadores que han acompañado las demandas, las reivindicaciones de las poblaciones indígenas en el país, no en esta última marcha, sino desde hace mucho tiempo atrás. Estamos en contacto esta noche con el señor José Martínez. Él es sociólogo e investigador de la Universidad Gabriel René Moreno en Santa Cruz. Un gusto saludarle, gracias por aceptar esta invitación. Yo soy el agradecido y por tu intermedio saludo a toda la audiencia. Don José, es importante comprender qué es lo que este grupo de indígenas que hoy ha llegado a Cotoca y mañana estará en Santa Cruz le pide al Estado y fundamentalmente al gobierno. Hay que destacar dos aspectos importantes, ¿no? El primero, esta es una de las marchas más genuinas que podríamos tener en el país, porque se trata de personas que hace 31 años marcharon reivindicando territorio y dignidad, y todos esos acuerdos que se han hecho con el Estado durante 31 años no se cumplen en el país. El segundo aspecto a destacar es que en esta marcha, como en ninguna otra, son las mamás embarazadas con sus niños junto a los abuelos que están marchando. Y eso nos dice algo muy importante, que el estado de subsistencia en las comunidades ha llegado a un extremo tal que ya no es posible mantenerse. Y esto se debe fundamentalmente a las políticas de las autoridades gubernamentales que han incentivado el avance de la frontera agrícola, el destrozo de los bosques, han provocado 3 años consecutivos incendios forestales y obviamente esto afecta de manera directa a los territorios y a las comunidades en sus formas de vida tradicional. De manera que no podría haber en Bolivia una marcha tan importante que está reclamando al Estado y a los bolivianos que tengamos mayor responsabilidad con la vida, porque no solamente se están afectando los territorios indígenas, los bosques, la biodiversidad, sino también se está afectando la vida de todos los ciudadanos bolivianos, sobre todo porque estamos perdiendo lo más importante para la existencia de todos los seres humanos, que es agua, oxígeno, y esto es lo que perdemos cuando se pierden los bosques. Es importante mirar un poquito lo que hubo para atrás. Manifiesta usted, don José Antonio, que esta es una marcha muy especial. Sin embargo, me gustaría ver qué coincidencias, qué conexión puede tener con otras grandes, importantes que se han desarrollado hace mucho tiempo atrás, y por citar una, la anterior, que tuvo precisamente en Chaparino un episodio muy complicado, un choque con la policía y el gobierno. Claro, es tan importante como aquella marcha, porque en esa marcha, básicamente el territorio del Tignis, pretendidamente por el Estado boliviano, quería ser destruido construyendo una carretera por el corazón del Tignis. Y esto ha hecho un quiebre con el gobierno, ¿no? Porque hay mucha sensibilidad de la sociedad boliviana sobre este tema, y recuerdo muy bien una frase en Cochabamba, justamente, escrito por los jóvenes, que decía: si no nos dejan soñar, no les dejamos dormir. Y efectivamente, en el caso de Chaparina, es el parteaguas para decir que el gobierno autodenominado indígena gobierna a favor de los pueblos indígenas o contra ellas. No es suficiente poner su nombre. Nosotros podemos observar desde la sociedad civil organizada lo siguiente: la característica de un Estado es el tipo de intereses que sirve. Y este gobierno, por mucho que se llame indígena, los intereses que sirve son precisamente de las clases sociales que condena. Por ejemplo, los banqueros están mejor que nunca, los agroindustriales y ganaderos están felices, las empresas extractivas petroleras y mineras están mejor que ningún gobierno. De manera que la derecha no necesita otro gobierno porque lo tiene a su servicio. En cambio, los pueblos indígenas son las que menos se han beneficiado, sobre todo las naciones indígenas de tierras bajas de Bolivia. Ellos dicen:
muchas veces y en el transcurso de la marcha ha sido muy frecuente. Lo que la gente entiende por desarrollo económico y progreso para estos pueblos indígenas es destrucción. Están terminando con sus sistemas de vida. Así de fuerte es este proceso. Ahora, ¿dónde se genera ese quiebre al que usted hace referencia? Porque en Bolivia rige una constitución política del Estado que ha sido elaborada, en teoría, para velar, para reivindicar precisamente a los pueblos indígenas. Pero de pronto aquí, hasta en la misma concepción de qué se entiende por pueblo, por nación, por territorio indígena, con el tiempo ha ido generando precisamente este tipo de quiebres. ¿Por qué se ha producido aquello, don José? Pues ocurre lo siguiente, ¿no? Los pueblos indígenas de tierras bajas han iniciado procesos de cambio muy profundos en el país. Y una de ellas es justamente la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución. Lo que aconteció es que los gobernantes que se montaron en ese carro, una vez que estuvieron en el poder, miraron electoralmente a la población. Las naciones y pueblos indígenas de tierras bajas, en términos cuantitativos, son una minoría. Electoralmente no les sirve al más. Y lo que han hecho estos señores es excluirlos de todos los mecanismos del poder, pero sobre todo violar sus derechos. En esta marcha, como en ninguna otra, los pueblos indígenas están demandando el cumplimiento justamente de los artículos que están constitucionalizados, como cuáles, por ejemplo. El convenio 169, que es ley de la República, que tiene que ver con los derechos étnicos y territoriales, está constitucionalizado, al igual que la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, que también está constitucionalizado. Solamente tomando referencia estas dos leyes que son importantes, permite a las naciones y pueblos indígenas su libre determinación. Y en esta marcha, estos pueblos indígenas han decidido esto. Han formado el Parlamento de Naciones Indígenas de la Amazonía, Oriente y Chaco de Bolivia, porque sensiblemente no se sienten representados por el Estado actual. Y ellos, con todo derecho que les asiste, están demandando no solamente al Ejecutivo, sino a los 4 órganos del poder del Estado, quiere decir legislativo, judicial, electoral y ejecutivo, que atiendan y cumplan los derechos consagrados en la Constitución. Adicionalmente, esta marcha ha convocado a la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que esté presente, porque ellos deben ser garantes de las leyes que han motivado en todo el mundo. De manera que ahora podemos observar claramente qué es lo indígena. A veces hablamos muy genéricamente de los pueblos indígenas, las naciones indígenas, y en realidad lo que hacemos es ningunear a estos pueblos. Estos pueblos de tierras bajas tienen nombres y apellidos, son 34, ¿no? Si podemos empezar, digamos, a enumerar de Pando a Tarija, empezaríamos por los Yaminahua, Machineri, Chacobos, Pacahuaras, etcétera, hasta llegar a los Huemayec y Tapiete, pasando por Moncots, Guarayos, Guaraníes, Yuquis y Yuracarés, y en el Beni 16 pueblos indígenas. Entonces, los bolivianos y los gobernantes sensiblemente, cuando hablan de indígenas, hablan en un sentido tan genérico y desconocen la realidad de estos pueblos que están marchando. Sobre todo los ancianos nos han dicho claramente, nosotros queremos por lo menos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos lo que nos han dejado nuestros padres, bosques donde nosotros podemos vivir y desarrollar. Ese es el sentido de esta marcha. Va a ser importante que podamos enumerar un poco, hacer referencia a las demandas que tienen, pero aquello lo vamos a hacer en instantes nada más, don José. Este Parlamento que se ha formalizado y se ha presentado ante la población, ¿tiene un carácter legal y legítimo? Claro, en la medida en que eso permite justamente las leyes que he nombrado, ¿no? Los pueblos y naciones indígenas tienen el derecho de la libre determinación, de definir sus estructuras organizativas, de definir los sistemas de vida que tienen, su cultura, su identidad.
más legítima y legal como esa no podría ser. Entonces, ellos están asumiendo el ejercicio de lo que la ley les permite. Todos tendrían que leer, por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución y el conjunto de artículos del Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas. Allá explícitamente están señalados estos derechos. Ahora, Lo que están haciendo los pueblos indígenas es ejercerlos. lo que preocupa a don José es que estos pueblos indígenas están denunciando haber sido avasallados, estar en riesgo de extinguirse, de desaparecer, sufrir la quema de los bosques, sufrir una serie de acciones que han sido parte de políticas sin ninguna consulta, sin cumplir las leyes en ámbitos de exploración, de explotación. Y aquí hay un factor importante que tiene relación con los aliados políticos del movimiento al socialismo. Cuando hubo el tema de la carretera del Tibnis, acá mirábamos al polígono 7, mirábamos a los colonos, mirábamos a los cocaleros con alguna preocupación, y hoy los indígenas aseguran vivir una vida, pero algo complicada, con presiones que van precisamente en este sentido. Entendemos que algo parecido ocurre allá en las tierras bajas, donde se tiene un grupo que son los interculturales. ¿Estamos equivocados o la lectura es correcta? Empezaré por lo último, ¿no? Marcial Fabricano ha dicho de manera muy clara, los interculturales somos nosotros. Y efectivamente es así, estamos hablando de 34 naciones indígenas, con cultura, con idioma, con territorios, ¿no? Y los llamados interculturales en realidad son otros pueblos, quechuas y aymaras de tierras altas, que también tienen los mismos derechos. Pero lo que está aconteciendo en el país es lo siguiente. El gobierno de Evo Morales, de Yanine Áñez, de Luis Arce Catacora, mantienen 14 leyes y normas legales que se conocen como ecocidas y que efectivamente han dado lugar a la destrucción de los bosques, a los avasallamientos y a los incendios. Y no es que lo están planteando los indígenas. Y qué curioso, Evo Morales ha inaugurado cambios interesantes a nivel mundial. Una de ellas es justamente el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. Y este tribunal ha encauzado como primer caso justamente las políticas de Evo Morales. Este Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza ha identificado estas 14 normas de gobierno de Evo Morales y Yanine, que son las causantes justamente de la destrucción de bosques, de los asentamientos humanos y los incendios en 3 años consecutivos. Y fíjense, hemos perdido estos 3 años 9,5 millones de hectáreas de bosque. Y quiero dar datos para que la gente realmente entienda. Y voy a comparar. Costa Rica es un país centroamericano que la mayor economía que tiene este país proviene de los bosques. Este país apenas tiene 2,100 hectáreas de bosque y genera una economía más grande que lo que nosotros generamos con la minería, los hidrocarburos, la ganadería y la agroindustria. Estamos enloquecidos en Bolivia. Nos hemos dado el lujo de incendiar, gracias a esas políticas, prácticamente 4 veces el tamaño de los bosques de Costa Rica. Entonces, imaginemos la cantidad de recursos, no solamente de biodiversidad que hemos perdido, sino económicos, por la estupidez de las autoridades, que ven a los árboles como estorbo para la agricultura y no se dan cuenta los valores económicos de genotipos, germoplasma y de grandes cantidades de biodiversidad que estamos perdiendo con estos incendios. Entonces, tenemos que entender que el jardín de Costa Rica comparado con nuestros bosques genera más economía. Y en esta marcha estos pueblos indígenas quieren cambiar ese patrón de desarrollo que es destructivo, ¿no? Que definitivamente estamos no solamente comprometiendo la vida de los pueblos indígenas, sino fundamentalmente la posibilidad de existencia de toda la sociedad boliviana. Esta marcha, como ninguna, tiene que merecer el mayor apoyo y respaldo de las poblaciones que están en las ciudades.
Cada vez está enrarecido el ambiente, con lluvias fuertes, lluvias torrenciales cortas, inundaciones por un lado, por otro sequías, temperaturas altas y calentamiento en otros lados. Y eso es consecuencia justamente de las depredaciones que están causando esas 14 leyes. Entonces, es mucho más el impacto que tienen estas leyes para las poblaciones indígenas y para el conjunto de la población boliviana. Don José, ¿cuáles son las demandas que plantea este sector? Entendemos que tienen una base muy sólida en los problemas que están pasando, en las reivindicaciones por las que han peleado durante mucho tiempo. ¿Nos podría enumerar, por favor? Y voy a concentrarme fundamentalmente en 4 de ellas. La primera, en ejercicio de sus derechos, están buscando la institucionalización del Parlamento de Naciones Indígenas para autogobernarse en sus territorios. Y está comprometiendo a los órganos del Estado, al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y todo el sistema de derechos indígenas para que efectivamente esto se haga realidad, ¿no? El segundo tiene que ver con un conjunto de demandas relacionados a tierra y territorio, y que son los aspectos que he mencionado, entre ellos la abrogación de estas 14 normas, leyes y decretos ecocidas, ¿no? Porque eso es algo necesario. El tercero tiene que ver con el desarrollo económico y productivo de las comunidades, pero con identidad. Y dicen claramente, nosotros no queremos un modelo económico extractivo. Lo que estamos buscando es un modelo económico a partir de su identidad, de sus conocimientos, que básicamente es lo que se puede entender como economías no consultivas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los pueblos indígenas aprovechan recursos de la naturaleza sin eliminar la fuente de esos recursos, como hacen, por ejemplo, los forestales, los agroindustriales y ganaderos. Hacen tabla rasa con los recursos. ¿Para qué? Para sembrar. Entonces hay un alto concepto en los pueblos indígenas de que los bosques no solamente es madera y estorbos para la agricultura, sino más bien son fuentes de vida y nos pueden permitir muchísimas economías, sobre todo en términos de aprovechamiento, por ejemplo, de frutos silvestres como el azaí, la castaña, una variedad de nueces, flores, plantas medicinales, en fin, es larguísimo para enumerar, pero el desarrollo económico tiene que ver con esta otra perspectiva de aprovechar la naturaleza respetando a la misma. Entonces, eso es el conjunto de demandas que tienen en lo que sería economía y desarrollo con identidad. Y la cuarta tiene que ver fundamentalmente con los mecanismos de financiamiento para este conjunto de actividades. Quiero dar algunos datos. Bolivia invierte $1.000 millones, por ejemplo, en exploración y explotación de hidrocarburos. Este tipo de inversiones son altos en términos de capitales, pero generadores de empleo muy bajos. Y los pueblos indígenas dicen, nosotros queremos solamente que nos den $500 000, el 50%, es decir, $500 millones, para generar estas economías no consultivas. Y no solamente que van a mejorar los bosques y la situación de las comunidades, sino van a generar recursos económicos para gran parte de la población boliviana. Entonces, son planteamientos que cuestionan no solamente, digamos, el incumplimiento de las leyes, de los derechos, sino también propuestas muy importantes que pueden cambiar las estructuras de este país. ¿Ve voluntad por parte del gobierno de reencaminar lo que algún momento fue un proyecto indígena? Probablemente no, pero si la población asume estos planteamientos de la marcha indígena, obviamente esto es lo que se tiene que hacer en el país. Queremos agradecerle mucho, don José, por haber aceptado compartir con nosotros esta entrevista que ha estado cargada de información. Eso es lo importante, porque la gente, para comprender qué es lo que se está viviendo en el marco de esta movilización, debe tener este tipo de elementos. Y creo que ha sido importante socializar todos estos aspectos y la mirada que tiene en torno a este conflicto que se vive en el país. Gracias, don José Martínez. Adelante, por favor. Adelante. Esta es una de las marchas también muy denigradas.
¿no? Por propios y extraños. Se ha calificado una marcha financiada por la derecha, y si ustedes se dan cuenta por el tipo de planteamientos que tiene la marcha, es que los financiadores sería como que se tiraron una bala en el pie, ¿no? Porque los mayores responsables tienen que ver justamente con estos beneficiarios que serían agroindustriales, ganaderos, interculturales. Esta marcha es muy de base, no cuenta, por ejemplo, con el apoyo de ONGs que trabajan con pueblos indígenas y con sus derechos. Lamentablemente, la mayoría de las ONGs se han excluido, se han automarginado de un movimiento tan importante como es esta marcha. Y tenemos que entender que en el campo de la física los vacíos se llenan, en el campo social también. Entonces, esta marcha ha logrado generar sus propias fuerzas para llegar a este tipo de planteamientos en el transcurso del proceso. Una marcha que inició con menos de 100 personas, actualmente supera las 500 personas y seguramente cuando lleguen a Santa Cruz ha de ser una marcha multitudinaria. Yo soy el agradecido por esta entrevista. Gracias, don José. Estaremos atentos a ver mañana el recibimiento, que es importante. Es importante entender las demandas de los pueblos indígenas y apoyarlas porque tienen una conexión y una relación muy estrecha con el que podamos vivir mejor en un momento en el que la gente y el mundo ha volcado sus ojos precisamente a la conservación del medio ambiente. Gracias, don José, muy amable. Buenas noches. Un gusto. Gracias.